Hola, ¿qué tal a toda la gente ahí detrás de la pantalla? En esta ocasión voy a hacer el análisis de tipo clínico desde un enfoque psicoanalítico acerca de los rasgos de la estructura de personalidad del asesino serial y criminal Jeffrey Lionel Dahmer, ¿no? Este asesino pues que se hizo muy famoso porque sus crímenes fueron publicados por los medios masivos de comunicación, trascendió fronteras y que 30 años después vuelve a retomar un papel en la sociedad, ¿no? Vuelve a ser, digamos, ese bestseller comercial, vuelve a venderse, vuelve a llegar y a entrar en las personas, ¿no? Y ya hoy en día ya no es condenado, sino que más que eso, crea un fanatismo, una obsesión, una perversión en cada uno de nosotros, incluso de los clínicos que tanto quieren con vehemencia investigar ese cerebro y ese aparato psíquico del criminal. Entonces, primero voy a hacer como una radiografía, ¿no? Una biografía de los acontecimientos y hechos fácticos de los factores exteriores acerca de la crianza y cómo fue pues sus modos de relación primarios, primero con su madre y con su padre, y veremos si hay alguna influencia y después ya hablaremos de sus crímenes y finalmente haré una interpretación articulada del psicoanálisis y con un posible diagnóstico estructural y psicopatológico a este asesino. Bueno, tenemos a Jeffrey Lionel Dahmer, que nació en el año de 1960 en una ciudad, digamos, relativamente mediana, ¿no? En una urbe que se llama Milwaukee, en el estado de Wisconsin, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, Dahmer es hijo primogénito, ¿no? El primer hijo de un matrimonio relativamente normal que oscila entre lo disfuncional y una negligencia parental, ¿no? Ya lo iremos explicando. Su padre, Lionel Dahmer, es un químico de profesión, ¿no? Alguien, digamos, estudioso de los temas de la química, incluso con doctorado, alguien que tiene con vehemencia esa dirección por lo científico, por los animales muertos, por la taxidermia, por disecar, diseccionar. Entonces, estas son las características un poco del padre y su madre, quien es Joyce, que se desempeña en el lugar de ama de casa, de cuidadora y que no tiene pues algún trabajo hasta el momento del nacimiento de Jeffrey, ¿no? Esos son los dos, los dos perfiles comunes de los padres. Jeffrey empieza pues a vivenciar algunas discusiones, algunas disputas entre su padre y su madre. Los principales motivos de reclamo que le hacía Joyce a Lionel eran por los largos periodos que Lionel se ausentaba de la casa. Entonces recordemos que Lionel, al ser un profesor de universidad y a la vez estudioso, y ellos pues vivían en una casa a las afueras pues de la ciudad, entonces tenía que a veces ausentarse, no pasaba tiempo en casa y el padre encomendaba todos los labores de cuidado y se los depositaba a la madre, lo cual la madre no estaba dispuesta a llenar completamente ese lugar de crianza. Entonces la relación entre Jeffrey y su madre Joyce nunca fue muy asertiva, muy adecuada, fue insuficiente, no había comunicación. En ella no existía el deseo materno, ¿no? Esto es algo que muy llamativo en el psicoanálisis, que es eso del deseo materno, ¿no? Decimos que creemos, a vox populi o a la voz común, que todas las madres tienen pues esos sentimientos de cuidar a sus hijos, de ampararlos, de darles el seno, de atender y responder adecuadamente a sus demandas de llanto. Sin embargo, vemos que no todas las madres son así, porque si no, hubiera madres que casi semanalmente acá en Colombia depositan a sus hijos en basureros o los torturan o hay abortos. Entonces el deseo materno o deseo paterno, para no solo hablar de madres, no es lo que configura la subjetividad. El instinto materno o instinto paterno no existe, ¿no? Eso primero que todo, porque venimos de un
una alienación al lenguaje, somos hijos del lenguaje y por tanto obedecemos a unas normas y a unos lineamientos transmitidos culturalmente por el gran otro simbólico que es el lenguaje de cierta manera. Bueno, entonces vemos que en esta madre no existe un deseo por criar a su hijo, ¿no? Que muchas madres tienen, por el contrario, digamos, una invasión hacia sus hijos, ¿no? Quieren ser el falo, el significante del deseo, quieren llenarlos a todo momento, quieren estar ahí, son demasiado preocupadas por sus hijos, les dan besitos, caricias, empiezan a erogenizar a ese nuevo sujeto, a ese ser babeante que ha nacido en el mundo. Vemos que esta madre, pues no es que la juzguemos, sino que de cierta manera este deseo no se configuraba digamos, en un lugar de madre complaciente, ¿no? En un lugar que es la madre y deja por encima a la mujer en su rol de madre. Entonces esta madre, recordemos que después del nacimiento sufre un trastorno que se llama depresión posparto. Este es un trastorno que les da a las mujeres, obviamente después de tener sobre todo los índices dicen que el primer hijo, porque no están preparadas para ser madres y recordemos que ninguna mujer está preparada. Bueno, tienen unos antecedentes de saber o de transmisión cultural por su misma madre o por la sociedad, pero la mujer aprende a ser madre en la medida en que empieza a desarrollar o a ejecutar los hábitos de crianza y de cuidado de sus hijos, ¿no? O sea, nadie nace siendo madre o padre. Eso lo aprendemos en el camino y en la crianza, ¿no? Entonces esta madre sufre una depresión posparto y ahí vemos los primeros, digamos, efectos en Jeffrey, ¿no? En una madre que no hay ese deseo materno, siempre pasan estas psicopatologías o estos trastornos, o estas psicosis o perversiones porque hay un influjo de la madre, ¿no? Normalmente lo esperado es que la madre sea el primer amor del niño y el niño, pues al no ver que su madre es su objeto afectuoso, amoroso, su objeto de satisfacción pulsional, se convierte en un objeto hostil o habrá que ver quién fue el sustituto de madre, que pudo haber sido el mismo padre, en Jeffrey. Bueno, de allí Lionel, que es el padre, como les decía, encomienda en la madre los cuidados de su hijo. Pero al ver pues que esta es una madre que no está del todo contenta con su rol de madre, empiezan las discusiones, empiezan las disputas, empiezan las amenazas y Jeffrey pues empieza a presenciar toda esta hostilidad, todo este ambiente, digamos, ambiente familiar, no sé si negativo, pero sí un poco hostil y violento, ¿no? No habían agresiones, no habían lesiones físicas personales por parte del padre a la madre, pero sí habían insultos, ¿no? Agresiones. Ella le reclamaba que por qué se ausentaba tanto tiempo de la casa y él le respondía que era para precisamente mantener el hogar, mantener la familia. Entonces esto de alguna manera habría que ver qué tanto influyó. No nos vamos a enfocar en esto, sino más bien en la estructura subjetiva de Jeffrey, pero sí habría que tocar este tema a grosso modo. Que Joyce le hacía muchos reclamos. Habría que haberle preguntado a la madre, porque ella falleció, o al padre que sigue vivo, por qué era su reclamo, a qué se debía el malestar de la madre, si era más que todo realmente por la ausencia del padre para desempeñar su lugar de padre, o era la demanda de ella como esposa. Ahorita sería pura especulación si me pongo a decir que ella más le reclamaba era la ausencia por su lado conyugal, por su deseo de mujer o por su deseo de madre. Habría que indagar o ahí nos quedamos con la duda para siempre, pero son aspectos llamativos. Bueno, Jeffrey empieza a crecer, obviamente, con este ambiente de violencia, pero no es la causa principal que lo lleva a elegir este tipo de fetiche o desviación sexual, aberración, perversión, sádico, ¿no? Sino que es otros factores que tienen que ver del orden de la subjetividad, ¿sí? De la elección del sujeto del inconsciente, que ya lo iremos desmenuzando a lo largo pues, de este discurso.
Entonces, Jeffrey asiste al colegio, no tiene el mejor desempeño, el desempeño más alto, no es ese estudiante que se destaca por encima del resto, tiene un desempeño más bien bajo, mediano bajo, descuidado, no hay interés por alguna o dos materias, porque vemos que los jóvenes siempre tienen su materia favorita y siempre tienen pues su materia a la cual de alguna manera le cogen repudio, fastidio. Entonces Jeffrey no compagina con ninguna de las materias. Y hay una, desinterés por el mundo, digamos, una desvitalización de su deseo, ¿no? Desde el orden del deseo. Entonces esto empieza a preocupar a los padres, más que todo a Lionel, ¿no? Lionel empieza a decir, ¿qué es lo que le pasa a mi hijo? No veo que conecte con nada, lo veo muy distraído, desorientado. Y el padre, pues, de alguna manera, no es que le diga ni le exija al hijo que, que tenga interés por estas acciones de disecar a animales, ¿no? De la disecación de animales, sino que él mira que su padre en las noches trabajaba abriendo animales, recolectando animales que no mataba, sino que se los encontraba en el bosque y los abría, los examinaba, les sacaba los órganos, los estudiaba. Entonces él nota que su hijo Jeffrey tiene un interés, por fin hay algo que ha avivado su interés, esa chispa. Entonces le empieza a explicar, le empieza a enseñar, lo empieza a instruir, a decir, mira, así se debe abrir un animal muerto, así se lo estudia, tantas partes son diferentes a las partes de este otro animal. En fin, entonces recrea no sé si un deseo, pero sí un goce por parte de Jeffrey hacia la taxidermia, estudiar animales disecados y que estén muertos. Esto es lo primero que sucede, ¿no? Empieza a crecer, empieza a cogerle este gusto por los animales disecados, pero digamos que una explicación que se llama la teoría del lazo social de Jegis Lacan nos dice que como cachorros humanos, como bebés, siempre tomamos el deseo del otro como referente o marco de organización de la vida psíquica. Entonces el deseo del otro, claro que esto lo toma de Hegel, va a ser nuestro deseo. Los animales desean objetos, los humanos desean deseos, o sea, es una civilización de deseos. Entonces, como en el sujeto neurótico, lo normal es que el niño tome deseos del padre, tome deseos de la madre, tome deseos del tío. Por ahí si había un deseo del padre por ser piloto y no pudo ser, entonces de alguna manera el niño empieza a interesarse por esto del pilotaje, etcétera. Así hay muchos ejemplos. En el caso de Jeffrey, no es que habría que indagar cómo opera o cómo se mueve el deseo en la estructura psíquica de Jeffrey, pero Jeffrey Dahmer no es que tome el deseo de su padre como suyo, más bien toma los modos de gozar de su padre y los hace su propio modo y los adhiere a su forma de gozar. Esto quiere decir que de alguna manera esas primeras experiencias primarias de disecación, de disección, de contemplar animales muertos, empiezan en él a generar un cierto tipo de excitación, ¿sí? Y cuando hablemos de excitación también tiene que ver con la manera en que el cuerpo goza, ¿no? O el goce también tiene que ser entendido como una forma de repetición de gozar en el sujeto, ¿no? No solo el goce placentero, sino lo que va más allá del principio de placer. Entonces Jeffrey tomó este gusto por su padre y empezó a indagar más, empezó a instalarse dentro de los dispositivos del saber que eran propios de la química o de conocer cuáles son las herramientas más técnicas, una tecnocracia por abrir los animales, las herramientas y cada vez especializarse y capacitarse más en la taxidermia. Entonces eso es lo primero, no toma el deseo de su padre porque si no hubiera sido un científico, un químico o un profesor como su padre, más bien lo que toma es el modo de gozar y esto tiene que ver con su estructura perversa. Bueno, de allí Dahmer empieza a no compaginar con los compañeritos de clase, ¿no? Con sus pares, porque los compañeros tenían otros intereses, ¿sí? Lo único que le gustaba eran las clases de química o de biología, porque obviamente tenían que ver con esto de
del mundo de los animales, de la biología animal, de la estructura de los animales. Entonces él los invitaba a los compañeros a su casa a abrir animales o a investigar, y ninguno le llamaba la atención, más bien les parecía como algo algo que producía repudio en ellos. Entonces por eso Jeffrey no compaginaba con sus compañeros, era aislado. Esto obviamente causaba sensación de sentirse excluido, y es lo que lleva de alguna manera a iniciar su consumo apresurado o precoz, a los 14 años, y ahí empieza de alguna manera este mecanismo de afrontamiento del consumo a también exacerbar esos sentimientos por disecar animales. Entonces había ocasiones en que llegaba a clases borracho, en que le regalaba a su profesora anguilas, cualquier tipo de animales, y los compañeros pues ya lo empezaron a ver como alguien raro, alguien que no compaginaba o no estaba ajustado socialmente al medio. Entonces después, a los 14 años sucede algo importante, y es que Dahmer ya empieza no solo a coleccionar a los insectos o a los animales muertos, sino que arma su primer cementerio de animales. ¿Sí? Esto quiere decir que les empieza pues a dar un lugar a estos animalitos, y ya empezamos a ver la relación de él con la muerte, ¿no? Porque hubiera sido distinto armar una plaza de animales, armar un buffet de animales, armar, no sé, un mercado de animales. Lo que arma es un cementerio de animales. Tenemos que ver el modo de relacionarse de Jeffrey con la muerte. Eso lo explicaremos más adelante. De allí ya empieza pues a exhibir las cabezas de los animales muertos que él no mataba. Hay psicópatas que se diferencian con él, que disfrutan mientras torturaban los animales, mientras los degollan, mientras los descuartizan. Jeffrey ya los cogía muertos, ¿no? Y si se dan cuenta, es casi lo mismo que pasa con los hombres que él pues mataba y que drogaba, ¿no? O sea, no se complacía completamente asesinándolos, torturándolos a través de la violencia física, ¿no? O sea, obviamente que tenía que hacerlo, pero eso era después de la muerte. Otros tipos de psicópatas, como otros perversos, disfrutan de la tortura del cuerpo, ¿no? De hacer sufrir al otro. Jeffrey sí disfrutaba haciendo sufrir al otro, pero de otra manera que ya la veremos cuando ya empecemos a hablar de cómo asesinaba a los humanos. Entonces, a los 14 años ya creó su cementerio de animales en su jardín, y los profesores lo describen pues como un alumno apartado, aislado, que no era muy extrovertido, más bien callado, solitario, y no encontró pues ninguna afinidad nunca con ninguna persona, ¿no? También empezamos a preguntar cuáles son esas formas de distanciamiento que empiezan a aislarlo al sujeto de la cultura y lo empiezan pues a catalogar de supuesta normalidad. Entonces, como Jeffrey, al ver que nadie lo acompañaba, nadie pues compaginaba con él, como que no tenían los mismos gustos, sigue aumentando pues este fanatismo por los animales, y ahí encuentra su fuente de satisfacción pulsional o su modo de gozar principalmente, ¿no? Arcaico. No hay otra manera de que el sujeto encuentre deseo en la vida, ¿no? Su deseo, más que todo su goce, está anclado a descuartizar y a experimentar los animales, y es en la etapa de la adolescencia cuando ya encuentra que este gusto y esta afinidad por la taxidermia también empieza a generar unos factores de excitación. Entonces, ya a los 15 años aproximadamente, muchos o la mayoría, si es que no todos, hacemos una elección en cuanto a nuestra orientación sexual. Si somos heterosexuales, homosexuales, bisexuales o en todas sus diversidades y manifestaciones. Porque Freud también nos habla del segundo despertar sexual o la segunda etapa de individuación, que es el periodo de latencia que viene a partir de los 14 años, ¿no? O 13, incluso antes, ¿no? Bueno, cuando sea considerada la pubertad, que es el desarrollo y la terminación exhaustiva de la maduración de los órganos, sobre todo de
de los aparatos genitales, ¿no? Cuando el cuerpo ya está listo para dar vida. En el hombre el espermatozoide, en la mujer pues el ciclo menstrual. Entonces Freud nos habla de las 3 etapas del desarrollo psicosexual, que son las etapas primarias de la sexualidad en los niños, ¿no? La etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, y dentro, después de entre los 5 a los 11 años, es ese periodo de latencia. Digamos que es ese periodo calmado donde no es que no haya sexualidad, sino que la sexualidad se está construyendo a partir de fantasías, y ya estas pulsiones y fantasías salen a través de la adolescencia, y en Jeffrey no escogen, digamos, un objeto psíquico en una mujer ni en un hombre como tal, ¿sí? Porque la elección del objeto antecede a su gusto por los hombres, ¿no? Porque ¿qué era lo que a Jeffrey le excitaba? No era obviamente solo ver hombres, a él le excitaban las partes de los animales, abriendo los pescados, abriendo los pájaros, abriendo las ardillas que se encontraba. Entonces ahí él empieza como a ver que él no se excitaba con una mujer o con un hombre solamente, sino que necesitaba esa estimulación también de los órganos internos de estos animales. Entonces él recordaba escenas de su padre o de él mismo abriendo los cuerpos, y con eso lograba sostener y mantener una erección. Jeffrey Dahmer en su periodo de pubertad, digamos, ya descubriéndose a sí mismo, ¿no? Sus fantasías masturbatorias ya no eran solo la de un neurótico o la de una persona que fantasea porque en la adolescencia la pregunta que involucra al adolescente es ¿qué quiere el sexo opuesto de mí? ¿Sí? O en su defecto, si es homosexual, ¿qué quiere el mismo sexo de mí? ¿Qué le puedo ofrecer? ¿No? Entonces hay una atracción a carne viva por el cuerpo del otro. Fíjense que esto no se aparta de Jeffrey, hay una atracción por el cuerpo más que del cuerpo, por el organismo, por ese lado real de los otros, ¿no? Entonces, a los 18 años sucede ya un acontecimiento, hasta ahí relativamente normal, ¿no? Era un niño, pues, un joven introvertido que ya presentaba, pues, ciertos desajustes, mal desempeño escolar, mal rendimiento, que solamente tenía esta fijación a la taxidermia y que no había en él, digamos, algo que lo involucre, ¿no? No había tenido una relación sexual homosexual, ya se definía como homosexual, no se lo había contado a su padre, pero a los 18 años existe un detonante, ¿sí? Un detonante de su... Hay quienes dicen que se trata de una psicosis y hay quienes aseguran que es una perversión. Lo que sí es exacto es que es un detonante porque digamos que la estructura no es que salga de la nada. Debe haber una palabra, una mirada, una película, una voz, un roce, una fantasía, ¡pum!, que digamos que hace que la pulsión salga, ¿no? Entonces hace esta pulsión perversa y asesina, que de alguna manera todos los tenemos, sino que los neuróticos la manejan de mejor manera, involucran el primer pasaje al acto. El psicoanálisis define los actos homicidas como pasajes al acto, que significan esos momentos también, pues, de despersonalización del sujeto criminal, cuando se vuelve criminal, o cuando hay una caída de la escena fantasmática de todo el orden simbólico, ¿sí? En un pasaje al acto no hay sujeto, ¿no? Hay un resquebrajamiento de los significantes, ¿no? De los anclajes de los significantes. Entonces el pasaje al acto es diferente en el suicidio, porque en el pasaje al acto el suicidio la persona se desecha como basura, en el pasaje al acto el homicidio, la hostilidad está depositada en el objeto de afuera. Entonces hay muchos tipos de pasaje al acto. En Jeffrey este pasaje al acto tiene que ver con el abandono de su madre, porque su madre, hay unas palabras que le dice, y es que se va en un carro, en el carro de ella, con su hermano menor. Habría que preguntarle a la madre por qué sí puede ocupar ese lugar de madre con su segundo hijo y por qué no lo pudo ocupar con Jeffrey. Eso es importante y creo que es algo que nunca lo podremos saber porque la madre ya está muerta para hacer un psicoanálisis o clínica, pero sí a las madres, ¿no? Porque hay madres que con un hijo sí pueden ocupar su lugar, su función. Hay un deseo
por ejecutar la crianza de ese niño, y con otros niños hay, digamos, ese déficit, esa falla, ¿no? Por eso ciertos niños salen con trastornos y ciertos niños salen pues relativamente normales y funcionales. Entonces, esta madre lo abandona y le dice a Jeffrey que por favor no la busquen, que ella se va a perder de todo, que va a abandonar el hogar. Entonces Jeffrey, estas palabras de abandono, digamos que empiezan a resonar, son las primeras palabras de abandono a sus 18 años de edad. Imagínense en un sujeto pues con estos trastornos que más encima lo abandonen, crean una hostilidad hacia él. Y en esos tiempos, mientras sus padres se estaban divorciando, pues había un joven que se paseaba y entrenaba, trotaba por los sectores de su casa, ¿no? Él solía correr sin torso, si bien miraron la serie, sin camisa y se miraba el torso, era persona atlética, marcada, digamos que relativamente con un semblante, un cuerpo de deportista, entonces a él le atraía, ¿no? Ya empieza a ver que hay un atractivo, ¿no? Pero no es o sea, la fuente o la causa mayor de excitación sexual eran los órganos, la sangre, la carne viva. Pero la atracción de tipo del deseo sexual, porque en el perverso también hay algún lado de deseo, pero el que manda es el goce, eran los hombres, ¿no? No eran ni mujeres, ni ancianas, ni niñas, ni niños, sino que eran hombres. Tenían que ser hombres masculinos y relativamente con buen cuerpo, con cuerpo físico. Entonces este muchacho paseaba, eso fue en 1978, y a él se le ocurrió la fantasía de golpearlo, ¿no? De dejarlo inconsciente y solo golpearlo e irse corriendo. Entonces él ese día ya estaba dispuesto a hacerlo, a pegarle con un bate de béisbol, llegarle por atrás y pegarle en la cabeza, pero no lo hizo, ¿no? Como que no se dieron las circunstancias, y con este mismo chico entabla una relación un día que iba pues manejando su carro, entonces lo invita a subirse a su carro y toman unas cervezas, ¿no? No es como en la serie lo cuenta, que este primera víctima no era homosexual, y la pelea sostenida fue porque Jeffrey le estaba diciendo que tengan relaciones o se quedara o se le estaba insinuando, sino que fue después de haber tenido las relaciones sexuales, después de haber hecho pues del coito, o de haber tenido pues un erotismo entre ellos dos. Ahí a eso lo dicen los datos, ¿no? Entonces al otro día este joven ya se tenía que ir, pues tenía que irse pues a su casa. Entonces Jeffrey le dijo que no se vaya, que no lo abandone, y las palabras que marcan ese pasaje al acto, ese acto criminal en Jeffrey son: me voy, te abandono, no puedo estar aquí, ¿sí? Habría que ver por qué ese abandono, si guarda, pues a manera de especulación, relación con el abandono de la madre o con el abandono cuando era niño, no abandono completo, sino los periodos de ausencia, o cómo él lo tomó, aunque más adulto él dice que eso no tiene nada que ver, ¿no? Que ese abandono no tiene mucho que ver, pero sí en el momento del pasaje al acto, ¿no? Entonces él se va, y él lo ejecuta, ¿no? Le pega con una mancuerna después de beber alcohol en la cabeza y arrastra el cadáver hasta el sótano, ¿no? Lo descuartiza con un cuchillo de la cocina y deposita los trozos de bolsa de plástico en el automóvil. Y hay algo raro, ¿no? Que en este primer homicidio él mete obviamente las partes de su cuerpo después de desmembradas en una bolsa de basura y se dirige pues a enterrarlas. En el camino llega la ley. Llegan los oficiales de policía, lo paran, le dice por qué está conduciendo en estado de embriaguez, eso sí pasa como en la serie, y lo regresan, le dicen no te vamos a arrestar, pero porque eres muy joven y sobre todo porque eran blancos. En ese tiempo había un racismo extremo contra las personas pues afro o negras, entonces al ser blanco no lo consideraban como sinónimo de delincuente o de infractor. Entonces ahí es la primera, digamos, el primer indicio de que Jeffrey se da cuenta que las autoridades de su ciudad, o en general la autoridad, falla, ¿no? De que no puede ser descubierto, y empieza a crear esa fantasía, ¿no? A decir, a luchar contra sus impulsos criminales de matar, de satisfacerse sexualmente con cadáveres, y también a la vez está el papel de la ley, de los policías, y es marcar la falla de la ley
y introducirse en esa misma ley, a jugar con la ley como lo hace el perverso, ¿no? Entonces él se da cuenta que, no es casualidad que en muchos momentos la policía no haya actuado de manera negligente, ¿no? Entonces, de ahí Jeffrey llega, el padre, pues al ver que le pretende pagar una carrera en una universidad, no recuerdo cuál, y ve que Jeffrey no rinde, que no va a clase, entonces ya de cierta manera lo empieza a presionar para que haga algo, para que aprenda una labor, para que empiece a mantenerse por sí mismo. Y Jeffrey se enlista en el ejército, ¿no? Ahí pasa un año, también en el ejército realiza algunas acciones como ayudante médico, ¿no? Entonces tenía este gusto por la biología del cuerpo, entonces por ahí mira como alguna afinidad, pero no dura, le dan de baja precisamente por su alcoholismo, ¿no? Entonces, sus fantasías se empiezan a intensificar, hay un periodo de abstinencia que él mismo lo narra, ¿no? Que es de 1978 hasta 1987. Fíjense que pasan 9 años del primer homicidio al segundo homicidio. En los testimonios él relata que sintió culpa, que sentía nervios de ser descubierto y que sentía que esa alma, o bueno, esa parte de la persona seguía viva de alguna manera, ¿no? Seguía por ahí rondando. Entonces él tiene que luchar contra esos impulsos y sobre todo sexuales, y él usa un maniquí, ¿no?, para complacerse. Bueno, en ese periodo también hubieron otras acciones que fueron que él se empezó a masturbar, se fue a vivir con su abuela porque ya su padre tenía otra relación, y cuando vivía con su abuela pues empezaba también a llevar un maniquí, ¿no? Un maniquí, o sea, para él la fantasía del maniquí era tenerlo en control, ¿no? De que él lo pudiera controlar, si ustedes miran los relatos, ¿sí? De mantenerlo completamente y ejercer un poder sobre el maniquí. Entonces el maniquí no tiene voluntad, no tiene libre albedrío, no es un sujeto deseante, entonces para él era muy fácil excitarse con el maniquí. Lastimosamente el maniquí, como no es un humano, no es un objeto propiamente de goce, como en una persona, entonces no es suficiente para Jeffrey. Entonces comete el segundo crimen. El segundo crimen ya sucede en 1987 mientras vivía con su abuela, ¿no? Él relata que antes de cometer el crimen, o sea, el asesinato, él ya salía con chicos homosexuales, ¿sí? Es decir, como pueden ver en la serie o en sus testimonios o en las investigaciones o en los documentales, él salía con las víctimas y las drogaba, las llevaba al hotel, pero solo dormía con ellos, pasaban toda la noche dormidas, pero sí les daba una gran cantidad de químicos tóxicos para dormirlos, ¿no? Para mantenerlos adormilados. Entonces, ya lo empiezan pues obviamente a rechazar en estos hoteles, ya le empieza a crear mala fama y lo tienen que llevar a un hotel de mayor estrellas, de mayor estatus, ¿no? Entonces lo lleva a este hotel y por equivocación, ¿sí? En el psicoanálisis nada sucede por equivocación. Él toma la droga que le iba a dar a su víctima, ¿no? Porque él los abusaba, obviamente, sino que no los mataba hasta ese momento. Entonces, él toma por equivocación, podríamos decir que es un octinau, ¿sí? Una represión inconsciente de su deseo, y la toma y se la da, pues, se la toma él y el otro se la toma a la víctima, y él dice que ahí nubló, borró cassette, se le olvidó lo que pasó esa noche y al otro día solo recuerda haber visto a la víctima pues ya muerta, estrangulada y desfigurada, pues con altos índices pues de daño de golpes en el cerebro, en la cabeza. Entonces, este es el segundo pasaje al acto de Jeffrey, ¿no? Digamos que de alguna manera no se puede culpabilizar solo al alcohol y a la droga que usó, ¿no? Ya había en él una intención de saber. Fíjense cómo es de minucioso, calculador el sujeto del inconsciente, incluso perverso, que él hasta ese momento a ninguno lo había asesinado, pero estando drogado y borracho ya asesina a la segunda víctima, pero tiene que hacerlo en un estado de
embriagado, ¿no? Donde la culpa no pegue tan fuerte, porque en los perversos también hay culpa, solo que la tratan de tapar, ¿no? Y obviamente al ocultar esta falta, lo que hace es esconder el cadáver, ¿no? Lo mete en una maleta, lo lleva hasta su casa, lo guarda ahí donde en la parte inferior de la casa de su abuela, en las bodegas de la casa de su abuela. Entonces su abuela empieza como a sospechar los olores, obviamente muy fuertes, y la abuela pues nunca quiso atreverse a bajar para ver lo que había. De ahí ya viene la cadena de homicidios tan larga que sucedió, que son casi 15, que son 15 homicidios entre su casa cuando vivía con su abuela y entre 1988 y 1900, creo que es 91 o 92 que lo capturan en el apartamento cuando vivía solo, ¿no? Vamos a nombrar algunos de los homicidios para ya empezar a dar una explicación psicoanalítica tomando algunos autores de referencia, ¿no? Vamos a llamar los más notorios, que fueron el asesinato del menor y el asesinato del hombre sordo, ¿no? Bueno, y cuando ya empieza también a comérselos, ¿no? En 1989 ya asesinó a su víctima y empezó a conservar el cráneo, ¿no? Y después del sexto asesinato empieza a llamar a los familiares de las víctimas diciéndoles que él mismo las había matado, ¿no? Entonces miren, fíjense que no es casualidad que la policía en esa época no investigaba los homicidios de personas afro, ¿no? Porque en su mayoría eran afro y latinas, a pesar de que él dice que él no veía si fueran negros, si fueran indígenas o si fueran estadounidenses o anglo. Él asesinaba a cualquier hombre, pero no es casualidad que asesinara mayormente a población afro, ¿no? Que había una gran cantidad o tasa de hombres homosexuales afro, pero él se daba cuenta que al asesinar afros la ley actuaba con negligencia, que había menos posibilidades de ser descubierto. Y esa es una parte muy importante de la perversión, ¿no? Que el perverso a lo que más le teme es a ser descubierto, ¿no? Porque está infringiendo la ley, se cree la ley, representa la ley. Entonces, hay algo, y es que, bueno, primero narrar cómo fue el acontecimiento con este sujeto, esta víctima afro que padecía de una discapacidad auditiva, que era sordo, ¿no? Lo encuentra en la discoteca, él manejaba el mismo modus operandi, se mostraba pues muy seductor en las discotecas y los llevaba a su apartamento. Entonces, con este hombre hay una casualidad, hay un hecho, y es que al ser un hombre sordo es con la persona con quien más tiempo pudo soportar, ¿sí? La menor persona que lo pudo fastidiar fue este sujeto sordo. ¿Por qué? Porque este sujeto sordo, al no tener una palabra, una representación de la voz, del cuerpo, sí de la escritura, porque recuerden que se escribían, entonces el perverso tolera más de su goce, ¿sí? Porque si algo el perverso no tolera es la voluntad o la condición de sujetos deseantes del otro, y en ese caso de las víctimas. Entonces por eso también el coqueteo, por eso incluso la duda de si matarlo o no, porque él no sabía si matarlo o no, hasta que se regresa el señor sordo y lo mata, y empieza pues a comerse sus partes. A esta condición la llaman, no solo es una parafilia, ¿no? El DSM, los manuales de diagnósticos, se limitan a hacer detalles descriptivos. Pertenece sí al orden de la necrofilia, pero hay una especificación que es con los órganos sexuales, ¿no? Con los órganos sexuales de sus víctimas. Este tipo de perversión, ya vamos a entrar al marco explicativo, tiene que ver con, no con una sociopatía,
que son personas que tienen impulsos y que no los pueden controlar y que demuestran sus emociones frente a la ley, los agentes de ley. Si se dan cuenta, Jeffrey Dahmer no tiene muchas características de ser un sociópata, de ser alguien que se molesta ante la sanción de la ley, sino que por el contrario, él pedía que se lo castigue por sus actos, ¿no? Él los drogaba y supuestamente no quería que sintieran dolor, por eso los drogaba y los estrangulaba. Pero sí, algo que a él le fascinaba y le producía excitación era hacerles entender que después, una, que se los iba a comer, ya cuando se los empieza a comer, otra, que los iba a matar. Por eso en ese estado de somnolencia o de droga, bajo el alucinógeno, les decía, te voy a comer, te voy a matar, y los estrangulaba, ¿sí? Porque él no gozaba de hacerles daños ni torturas físicas como otros perversos que los amarran, descuartizan, sacan los ojos, sino de crear miedo a través de la palabra, de su palabra y de su amenaza, ¿no? Entonces, hay una fijación escópica, ¿no? Un goce escópico que tiene que ver con el voyeurismo. Recordemos que Jeffrey le encantaba tomar fotos de sus víctimas, ¿no? Y aquí voy a empezar a citar algunos autores para que nos empecemos a entender este fenómeno de la perversión y por cómo es que sucede la fantasía de los perversos, del pensamiento psicoanalítico, y cómo ellos explican, indagan y se meten dentro de la perversión, ¿no? Digamos que en la perversión siempre existe la idea de que la víctima va a quedar registrada como un objeto, ¿no? Desde el plano del objeto, ¿no? Pero no un objeto así como normalmente lo miran neurótico, como del amor o donde sobresale la ternura, sino se tiene la intención de causar una división en ese objeto, ¿sí me hago entender? Entonces, donde el objeto es considerado un instrumento del deseo, ¿sí? No es que se pierda en el perverso del todo el deseo. Entonces, en la perversión, el deseo y el amor son registros inconciliables, ¿no? Por un lado va el deseo y por otro el amor y la perversión. Pues la posición del sujeto que desea perversamente rebasa el límite al daño y al dolor que podría preconcebirse desde el amor. Es decir, por un lado, el amor trata de la unidad, de bienestar, de cohesión, de cuidado al otro. Por otro lado, el deseo en el perverso no se haya enfocado en ese lado de cuidar o preservar al otro, sino de angustiar y hacerlo sufrir, ¿no? También nos dice el profe Héctor Gallo que la perversión nos enseña que no hay acceso justo, acceso equilibrado o posible a un deseo, emparentado con la ternura y el amor, a no ser que enlacemos su satisfacción a una dimensión que implique la presencia imaginaria de una divinidad celestial asociada a la encarnación y redención, que es lo que pasa con Jeffrey Dahmer, por eso toda esta cuestión religiosa, ¿no? En las neurosis, que es lo que no es nuestro asesino serial, el asesino serial en general, es el sujeto está en el punto donde desea, obviamente todos deseamos, la mayoría, y está en algún lugar del fantasma y que de eso depende toda nuestra conducta en la interpretación, ¿sí? Entonces, lo que pasa con el perverso es que no se trata solamente creer falsamente, bueno, no falsamente, sino que creer reduccionistamente que la perversión es lo contrario o la negación de la neurosis, como lo llaman. Eso está bien, eso sucede, ¿no? Sino que también va más allá, ¿no? El perverso no es que solo realice lo que el neurótico reprime, es decir, el papá de Jeffrey reprimía muchas cosas porque él al final confiesa que él tenía esos deseos sexuales de hostilidad o de atentar contra personas, hacerles daño, entonces por eso entraba la culpa, a jugar, a remediar, a mi hijo tengo que salvarlo, y incluso él vendió el libro que él escribió, como fue un libro muy vendido, bestseller, todas las ganancias las dio a las víctimas. Esa es la culpa que tiene su lugar, su función en el neurótico. En cambio, en el perverso actúa en acuerdo con el lugar que ocupa
como sujeto, objeto en el fantasma, cuestión que por el horror que implica se torna imposible para el neurótico y por ello su deseo depende del hecho de sentirse deseado. Es decir, los neuróticos siempre quieren ser deseados, ¿no? Sujetos hijos del deseo, pero los neuróticos son hijos sobre todo del goce, ¿no? También nos dice que la puesta en escena del fantasma perverso del exhibicionista está inseparable en la escena del fantasma del voyerista, ¿sí? Esto quiere decir que el fantasma perverso del exhibicionista, que de alguna manera Jeffrey lo fue cuando tuvo en el centro, en el lugar de convenciones de juegos, que se emborrachó y mostró su órgano y se empezó a masturbar, tenía su lado exhibicionista, ¿no? Entonces nos dice que van juntos, no es que el exhibicionista se separe del todo del voyerista, ¿no? Que es el acto de ver con el acto de ser mirado. Entonces nos dice que la satisfacción del exhibicionista exige que se produzca una comunicación electiva con el otro, es decir, que siempre se está en interlocución y en contacto con el otro, en el exhibicionista, ¿no? Entonces, lo que quiere hacer el exhibicionista es dar a ver al otro con mayúscula y ser mirado por este, ¿sí? El voyerista y el exhibicionista son fenómenos o son posiciones subjetivas y no solo son recíprocas, como suele creerse, o sea, que el exhibicionista le gusta mostrarle al voyerista que no. Incluso el voyerista a veces detesta que le muestren o que sea pillado o que sea atrapado en su fetiche. Entonces, mientras el exhibicionista goza, obviamente, de mostrar, sobre todo su aparato reproductor genital, el que ve sin quererlo no goza viéndolo, sino que se siente atropellado o irrespetado. Esto es lo primordial, pues cuando vemos un perverso por la calle que muestra sus partes, lo que él quiere causar es el malestar en la gente, ¿no? Esto implica que su posición de objeto en absoluto se encuentra en la misma línea que la del exhibicionista, razón por la cual no tiene ningún interés en completarlo colocándose como voyerista. El exhibicionista no goza mostrándose donde no es visto, esto es algo lógico, sino que busca ser contemplado. Esta es una característica de Jeffrey, de alguna manera por eso dejaba muchos indicios de ser descubierto, y por esta razón no hay verdadero exhibicionista en privado, ¿no? Por eso Jeffrey Dahmer siempre tenía, después incluso de su captura, hacía estos comportamientos en la cárcel de producir malestar en sus compañeros, haciéndose el que se comía las partes de los otros, etcétera, ¿no? El sujeto exhibicionista siempre desea ser visto por otro para que el pasaje al acto perverso en estos sujetos cumpla su cometido de producir satisfacción mediante la puesta en escena del deseo de hacerse ver. Esto quiere decir que el exhibicionista también tiene un deseo. Es preciso que en tanto manifestación del ser y de lo real se inscriba en el marco simbólico como tal, ¿no? En el exhibicionismo entra en juego una pulsión que, si bien se complace en dar a ver, no se reduce al ámbito de mostrar algo a alguien que responde de manera cómplice o escandalizándose. De ahí que dar a ver en el sentido de mostrar y mostrarse para afuera en sí mismo en el sentido de mostrar es un acto perverso, pues también hay otras formas bellas y lujosas que se ofrecen para que el otro en mayúscula las vea y se regocije estéticamente o quede cautivado. Queda claro que hay una relación muy estrecha del exhibicionista con el otro en mayúscula como un lugar público. De ahí que para completar, bueno, aquí es ya deslimitémonos un poco del exhibicionismo, que Jeffrey Dahmer, obviamente, recordemos que mataba a sus víctimas en privado, y de ahí que para completar la escena es indispensable que ese otro sea en su deseo cómplice, ¿no? O sea, el perverso tiene que completar su fantasía, ¿no? Y vamos a seguir hablando de cómo en la infancia el sujeto del inconsciente de Jeffrey Dahmer tuvo una elección, que fue la renegación de la ley, ¿no? Bueno, primero que todo,
retomemos a Freud para hablar de cómo se generan esas primeras relaciones objetales del niño, ¿no? Con su madre, que es la primera fuente de placer, la teta, o en su defecto el tetero que reemplace a ese seno, o quien haya fungido ese papel de madre, ¿no? Todos tenemos una satisfacción pulsional, ¿no? Digamos una carga de pulsión, que Freud la define, que no es lo mismo que instinto. El instinto pertenece al orden de los animales y la pulsión es el orden de los humanos. Esta pulsión es esa energía psíquica que viene de lo externo, pero que se instaura en lo interno a partir de la relación con el otro, entre el cachorro humano o el niño y entre la madre o el gran otro en mayúscula, simbólico, ¿no? Entonces, esta pulsión empieza pues a buscar siempre constantemente querer liberar una tensión, ¿no? Entre más se libere, entre más exista ese circuito pulsional de liberarse de esa carga que de alguna manera genera displacer en el organismo, entonces mayor liberación de esa tensión y mayor placer va a haber, ¿no? Entonces esa es la función de la pulsión, ¿no? Liberarse y satisfacerse. Entonces, ¿con qué se va a satisfacer la pulsión del niño? Por eso Freud dice que es perverso y polimorfo el niño antes de encontrar una formación constitutiva de su subjetividad, porque se está satisfaciendo de niño con todo lo que encuentra, con el ojo, con lo que mira a su alrededor, con el oído, con lo que escucha, se alegra, con su cuerpo, con el cuerpo de la madre, con las heces fecales, en fin. Entonces por eso es perverso y polimorfo. Perverso porque se satisface con todos los objetos y polimorfo porque son muchos y en gran cantidad los objetos, ¿no? Entonces se encuentra con cualquier objeto que se encuentre en su camino, incluso su cuerpo puede ser una fuente, un objeto de satisfacción pulsional, y la pulsión, recordemos que inicialmente no tiene un objeto fijo, ¿no? Entonces, la descarga es en el objeto más próximo, ¿no? En el que mayor se encuentre. Por eso un mismo objeto puede ser el objeto de varias pulsiones, ¿no? La pulsión sexual, digamos que nunca se satisface completamente, ¿no? Por eso en Jeffrey cada vez se exigía aumentar más. Si retomamos su modus, su satisfacción, inicialmente, ¿qué es lo que hacía? No los mataba, solo los drogaba. De ahí tenían relaciones, de ahí que solo los mataba y los descuartizaba, de ahí se los comía y de ahí que ya quiso construir un zombie viviente. Entonces, digamos que con el paso del tiempo, esa pulsión va aumentando, va creciendo, y eso es lo que pasa pues con los perversos, que no se ponen un freno, un límite en su modo de gozar, ¿no? Y eso es lo que pasó con el maniquí, que no fue suficiente el tener un maniquí, así tenga las mejores intenciones del mundo de no hacer daño, de no atentar, su sexualidad le exigía, era un determinismo psíquico sexual. Y a medida que se satisface, siempre va a volver a cargarse la pulsión, ¿no? En Jeffrey Dahmer tenemos que hablar obviamente del canibalismo, ¿no? Ya después de tocado este tema de la pulsión, ¿no? Que es esta acción primitiva de comerse los restos de un otro, ¿no? Y que no solo tienen que ver con hostilidad, ¿sí? ¿Sí? Recordemos que inicialmente el niño, cuando tiene su primer objeto, que es el seno de la madre, empiezan a emerger unas fantasías en el niño a través de la succión, que la succión también es la función inicialmente de la necesidad biológica del niño que tiene para alimentarse. Entonces, con el tiempo esta succión se convierte en la ausencia, en un deseo, y en su llanto es una demanda de amor. Es decir, que el niño cada que llora llamando la teta de la madre y la madre cumple ese llamado, hay una respuesta del otro, de su demanda de amor. Entonces todos tenemos esta pulsión oral que inicialmente viene desde nuestro nacimiento hasta al año y medio que seguimos lactando. Entonces nuestra boquita se convierte no solo en una zona específica o limitada a una función orgánica y biológica, sino que también se complementa con una función erótica, erógena. Por eso la boca, los estímulos erógenos, nos gusta fumar, nos gusta tomar, nos gusta hablar, nos gusta besar, nos gusta chupar, nos gusta morder, incluso en el lado sexual. Entonces,
En este lado primitivo, ¿qué es lo que pasa con Jeffrey Dahmer? Que Jeffrey Dahmer no ha sabido contener esta fijación, más que todo de la etapa oral, porque recordemos que el niño cuando come, de alguna manera se está alienando al objeto y está introduciendo ese objeto dentro de sí. ¿Sí? Es una muestra de amor para sí. Por eso Jeffrey Dahmer también decía que amaba, que a los seres que asesinaba los amaba y por eso se los comía, para preservarlos dentro de sí. Entonces hay un retorno de esta pulsión arcaica que es la fijación oral. Eso es lo primero, ¿no? No es que se comía a las víctimas porque sí, porque le causaba goce, él no entendía, ¿no? Hay como una necesidad, ¿no? Y esto es lo que hace el perverso, o también algunos casos psicóticos, que no existe la representación simbólica que opere como límite entre la acción y la palabra. ¿Me hago entender? Por eso este perverso no decía, o sea, a través de la palabra decía, me los voy a comer. Ese era su lado perverso, advertirles mientras estaban drogados. Y por el otro lado, se los comía. O sea, no había ley que lo limitara, que le dijera, no, retrocede, esto está mal, ¿sí? Y esto también puede pasar en una psicosis. Por eso también se deja planteada algunas interrogantes con Jeffrey Dahmer, pero más que todo si se trata de una estructura perversa. Pero esto no quiere decir que el perverso no desarrolle un delirio, ¿no? Como los delirios que tenía él de construir un zombie con las partes de sus muertos, o de llegar a un estado superior de conexión a través de poner los cadáveres en la pared, en fin. Vamos a hablar un poquito de cómo opera el padre dentro del aparato psíquico de Jeffrey Dahmer, ¿no? Primero, es un padre que no es ausente, que tiene periodos de ausencia, pero es un padre que quiere a su hijo, que incluso le enseña la práctica, ¿no? Le enseña una técnica que es esta disecación de animales, ¿no? Entonces, no es un padre agresivo que maltrate a su hijo, lo insulte. Es un padre que sí fracasa en su función y por eso se siente culpable. Entonces, debemos ver cómo Jeffrey asumió subjetivamente esa función paterna. Y de cierta manera, él dice, mi padre no tuvo la culpa, mi padre no tuvo no es el responsable de que yo sea así, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el padre es un padre permisivo, ¿no? El papá, si recordamos la relación, no tenía o sea, siempre quiso que su hijo se supere, ¿no? Si no lo inscribía en la universidad, lo metía de militar, si no lo metía de militar, lo mandaba con la abuela, entonces siempre estaba buscando sustitutos, ¿no? Para que su hijo encontrara el buen camino, ¿no? Y encontrara una estabilidad, ¿no? Pero es un padre demasiado permisivo, ¿no? ¿Sí? Es un padre que permite que su hijo goce desaforadamente, ¿no? Entonces, por eso es que se empieza a estructurar esta perversión en Jeffrey Dahmer, ¿no? Es un padre que por su exceso de preocupación por su hijo, por el bienestar, lo justifica en sus infracciones, ¿no? Nunca puso un límite, por eso el padre nunca sospechó o ya sabía que esto pasaba, pero lo siguió pues queriendo la mejora de él. En su función de padre, pues internamente él no lo hace pues obviamente con la intención de creer que esto va a pasar en Jeffrey, pero son los efectos de su función. No lo restringió y no hubo una operación castratoria, no hubo una castración a los goces de su hijo, ¿no? Y eso desde chiquito. Por eso su padre le enseñaba pues a abrir, a diseminar animales, disecar animales. Y es el padre que Jeffrey asumió, mas no es el padre completo de la realidad fáctica, ¿no? Su manera de amar era comiendo los cuerpos. No existe esa inserción de la ley en el lenguaje, como les decía, para empezar a nombrar de otra manera la necesidad de comer, como si un neurótico le dijera a alguien con la intención de provocarle un deseo, una excitación, te voy a comer con la palabra, o haciendo un dibujito de te voy a comer, sino que se los comía, no sé si literalmente, pero se los comía en acto, ¿no? También tenemos de Jeffrey, para profundizar sobre su estructura psíquica,
se trata de un perverso, ¿no? Como les decía, con tendencia a la necrofilia, ¿no? Que es un tipo de desviación sexual. Es decir, que su modo de satisfacción o de relacionarse sexualmente con el otro no es con una persona, bueno, es que esto es complejo, viva en cuerpo y mente o en alma. ¿Sí? Necesitaba asesinarlos para que él creyera que seguían vivas, ¿sí? Son objetos inanimados, pero que en su fantasía siguen vivos, porque el zombie que él creía construir, de alguna manera no es un zombie. Los zombies pues nunca son muertos del todo, muertos 100%, tienen un lado de permanencia de vida, ¿no? Entonces esto es lo que pasa con Jeffrey. Su fijación por los hombres obviamente pertenece al orden de la homosexualidad, pero se diferencia y entra ya en el lado de las perversiones porque necesitaba asesinar a sus víctimas, ¿no? Necesitaba hacerlos entrar en angustia, dividirlos subjetivamente, ¿no? Hay una negación de la ley, ¿sí? Hay una negación, una forma de castración, de negar la castración, simbólica, ¿sí? Cuando Jeffrey dice que lo que les contaba de los animales, ¿no? Empieza a construir un cementerio, ¿no? O sea, ahí entra la pregunta de la muerte para Jeffrey. Jeffrey niega la muerte, ¿no? En su fantasía los animales seguían vivos de alguna manera y los hombres, después de descuartizarlos, se los comía para que siguieran viviendo dentro de sí. Es decir, ahí es que entra la duda de la diferencia del diagnóstico clínico, si podría tratarse de una psicosis o una perversión, porque recordemos que el psicótico delira y tiene fenómenos elementales, ¿no? Tiene, digamos, la certeza de que eso sucede así, de que al comérselos ellos seguirán viviendo dentro de sí y es su forma de amar. En cambio, Jeffrey Dahmer no, digamos que de alguna manera se arrepiente de estos delirios, entonces sí entra más desde el orden de la perversión, ¿no? Él quiere ingerir los objetos de amor, ingerir el objeto amado y lo que les decía, que el padre no es un padre que prohibió el goce, sino que lo promovió, lo incentivó, le dio todo un permiso para hacerlo. Entonces esta función del padre de alguna manera falló. Y aquí quiero hacer una aclaración, no es que todos los padres permisivos generen estos comportamientos o estas estructuras o personalidades en sus hijos. Es la forma en cómo el sujeto del inconsciente del hijo se ubica ante esa ley, ¿sí? Es decir, hay padres que son muy autoritarios o regañan, que están constantemente prohibiendo, ¿sí? Entonces esto crea en muchos hijos una interiorización de la ley, ¿sí? Que la ley está presente, de que se debe acotar el goce, de que no todo es permitido, de que hay una castración. Sin embargo, este tipo de padres también pueden generar una estructura de perversos, ¿sí? Porque el perverso puede ubicarse y decir, entre más me imponga mi padre, más me voy a rebelar, más me voy a sublevar ante esa ley, ¿no? Me voy a rebelar, a protestar. Entonces el perverso, recordemos que reconoce la ley, hay una renegación, es decir, por un lado la reconoce, se identifica con la ley y por el otro lado hay un desacato a desobedecer la ley, ¿sí? Entonces lo que nos interesa es la ley interna de ese sujeto del inconsciente, ¿no? Hay una parte en que parece tener una empatía con una de sus víctimas, que es el joven sordo, y es porque parece que fuera la persona que menos se parece a un humano, ¿sí? ¿Cómo es el humano? El humano es deseante, es una persona llena de emociones, de afectos, que a todo momento demanda, pide amor. Entonces digamos que de alguna manera este sujeto sordo no crea en Jeffrey ese tipo de ubicarlo en el lugar de los otros hombres, ¿no? De esos hombres que demandan o que hablan y le fastidian, porque el perverso no tolera la voluntad del otro, ¿no?
En Jeffrey existe la fantasía de callar al otro, por eso estrangularlo, de pasarle por encima, desacatar la ley de los hombres, ¿no? Entonces hay otros asesinatos que son el asesinato del adolescente de 14 años, que muy negligentemente los mismos policías, porque eso sí pasó en la vida real, lo devolvieron al apartamento de Jeffrey, le dijeron que él los convenció. Ahí está la perversión en su máximo esplendor, convenciendo a los agentes de la ley y diciéndoles, a pesar de que este niño tenía 14 años, de que eran amantes y que les iba a mostrar las pruebas, ¿sí? Hay un juego con la ley, ¿no? El perverso, ¿no? Esto es lo que pasa con la perversión, ¿no? Entonces, en Jeffrey tenemos que, ya al final, pues ya para no alargarnos, ya cuando habla en su testimonio, lo más llamativo es que no parece expresar emociones, ¿no? Ni afectos. Tampoco parece sentirse orgulloso de lo que hizo, ¿no? Porque hay muchos perversos que también dicen que ellos los hacían más porque se sentían víctimas, ¿no? De esas personas contra quienes atentaban. En ese sentido, en Jeffrey no sucede así. Él reconoce que él es el victimario, no es capaz de pedirle disculpas a los familiares. Incluso en la entrevista dice: no tengo las palabras suficientes para dirigirme a ellos, ¿sí? No los mira como sujetos, ¿no? Entonces, lo que llama la atención en Jeffrey es cómo a través de, como les decía, un perverso se introduce dentro de los discursos del poder, se introduce en un nuevo discurso. Bueno, desde antes, cuando iba a la iglesia, él trataba de callar estas obsesiones, estas ideas obsesivas, pero no pudo. La pulsión fue la que ganó. El empuje pulsional de muerte es el que siempre gana en los criminales. Entonces, después de sus crímenes, después de que es capturado, lo llamativo del tema es que él tiene un afán por hablar, ¿sí? Una celeridad por ser escuchado, por ser interpretado, ¿no? Por eso él lo único que pide es un cigarrillo y una botella de, creo que agua o café, para poder sentarse y contar de manera detallada su historia. Jeffrey, mientras da las entrevistas, acepta todos los actos que cometió, que se los comió, que los drogaba, que quería construir un zombie, pero recordemos que Lacan nos dice que la perversión no debe limitarse en el plano de lo sexual, sino que también debe verse de un modo relacional, de vínculo, de relación con el otro, ¿no? Entonces, no solo se trata de una desviación sexual, porque para él el objetivo no era, digamos, un fin solo sexual. Tiene un modo de relación. Claro que hay alguna parte sexual, pero no es lo principal, ¿no? Como solo basta en las parafilias, ¿no? Lacan nos habla de la perversión, como les dije, una forma de renegar la castración, ¿no? Entonces, el perverso nunca va a ser un sacrificio de su satisfacción, ¿no? El neurótico sí. Eso es lo que nos inserta en la civilización, ¿no? Lo anterior significa que el perverso quiere ser el falo que le falta al otro, es decir, identificarse al objeto imaginario del deseo como falo, ¿sí? Esto quiere decir que todos estamos en falta, todos deseamos, pero el perverso no se siente en falta, desmiente y niega la falta, ¿no? Entonces, algunos autores nos dicen que la dialéctica del perverso se encuentra sostenida sobre todo en dos tiempos lógicos de la castración. Uno de reconocimiento y otro de desmentida, ¿sí? El reconocimiento, él sabe que hay una castración, él sabe que existe angustia de que si sigue gozando le van a cortar el falo o el pene en su defecto, entonces escoge un fetiche como sustituto simbólico del falo, velando el falo que le falta a la madre y tomándose en el operador simbólico central, ¿sí? Si se han dado cuenta, por ejemplo, los perversos que mejor interpretan este lugar de negar la castración, sobre todo materna, son los que tienen gustos con
transexuales, ¿sí? O travestis, o sea, una mujer, o bueno, una mujer con pene, o un hombre vestido de mujer con pene, ¿sí? Esto es lo que no les hace entrar en angustia, porque al ver la falta materna entran en angustia, ¿no? Tienen que idealizar de alguna manera a la madre y no verla como su falo, ni tampoco ellos ser el falo de ella, ¿no? Hablamos del perverso, es un fetichismo, ¿sí? Jeffrey Dahmer tiene ese fetichismo con el cuerpo de las personas, ¿no? Tiene esa fijación hacia los órganos, incluso mayor excitación, no solo la sentía, tiene que pasar de la excitación sexual a la excitación con los órganos. Entonces ese fetiche es un sustituto del falo materno, ¿no? El niño no quiere renunciar a ese modo de gozar con la madre, entonces desmiente nuevamente la castración, y es lo que Jeffrey Dahmer hace, desmentir constantemente la muerte, desmentir constantemente que las personas después de su fallecimiento en cuerpo no van a seguir viviendo, porque a través de su cuerpo es donde van a lograr vivir, a través de ese delirio que es de alguna manera, sí, de tipo perverso. Finalmente, Jeffrey, lo que llama la atención, como les decía, es cómo acepta tan fríamente que cometió estos crímenes, ¿no? Entonces es lo que creeríamos que también de alguna manera uno no cree empatizar tanto con un criminal, pero esta aceptación, o el psicoanálisis llama responsabilidad subjetiva, es lo que le da lugar a sus crímenes, ¿no? Es lo que le da lugar a su palabra, ¿no? Entonces él habla de todos los crímenes que cometió con gran pues calma, tranquilidad, no se ve una culpa, es claramente una perversión, y eso no significa que no haya delirios o algunos episodios psicóticos, ¿no? Porque Jeffrey los tenía, ¿no? Hemos finalizado en el análisis de Jeffrey Dahmer, este personaje pues que hoy anda de tendencia en las redes sociales, y que lo empecemos pues a ver, no a idealizar, sino también a ver qué parte de nosotros tiene esos rasgos perversos, eso de querer angustiar al otro, ¿sí? De transformarlo y cosificarlo en un objeto, y en ver cómo hoy en día ya han cambiado las perversiones, ¿no? Ya las perversiones no se presentan como en los 90 o no son solamente de tipo exclusivamente sexual, sino que las perversiones también tienen un lugar de desmentida hacia el otro cultural. Ya las perversiones actuales ya desmienten la falta de la institución, ¿no? Ya pasan por encima las normas, ya no creemos que hay un limitante que nos deba conducir o dirigir nuestra conducta y organizarla, sino que hay una especie de anarquía, ¿no? Digamos que las nuevas perversiones también tienen que ver con la caída del nombre del padre, de los dirigentes políticos, ¿no? No necesariamente las perversiones tienen que ser violentas o sádicas, masoquistas, sino que las perversiones también se efectúan en los modos de relación. Bueno, este ha sido el análisis, gracias por la atención y esperemos un nuevo video, nueva película que pronto vendrá.